Hola amigos, qué tiempo que no nos veíamos, los echaba de menos. ¿Y ustedes me echaban de menos? Espero que sí. O echan en falta, dicen en los españoles. Bueno, traigo una palabra, ¿sabes? Una palabra que no aparece tanto en el Nuevo Testamento, solamente en 3 oportunidades. Sin embargo, es una palabra que se usa. Quizás no aparece la palabra propiamente tal, pero sí la idea de la expiación. En forma humorística, decían unos hermanos que Jesús vino a espiarnos, que Él era el primer espía, pero no se trata de espiar, sino de expiar con X, la expiación. ¿Qué significará esto de la expiación? ¿Y por qué se dirá que vino Jesús a expiar nuestras culpas? Vamos a ver qué significa la palabra expiar. Expiar es cargar una culpa, es pagar una condena. Por ejemplo, el delincuente o la persona que delinque, el juez le dicta una condena luego de un juicio y tiene que pagar con cárcel, ¿no es cierto? Un determinado tiempo. Entonces, ese reo está expiando su culpa. Está allí pagando por la falta que cometió. Y fíjense ustedes que Jesús vino a hacer eso a la tierra, a expiar nuestras culpas. Éramos nosotros los pecadores, los culpables, sin embargo, Él tomó nuestro lugar y expió nuestras culpas. Veamos lo que dice la Biblia, ¿les parece? Vamos a ver en Levítico, el libro de Levítico, allí en el capítulo 5, versos 5 y 6, dice así: Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. La ley de Moisés decía que cuando alguien sentía una culpa porque había pecado, entonces llevara al tabernáculo un animal para que el sacerdote lo sacrificara. Derramaba esa sangre en expiación por sus pecados y así el judío se sentía libre de culpa. Esa sangre derramada en realidad estaba representando al Cristo, al Mesías, que iba a venir en muchos siglos después de Moisés. Vamos a ver otro texto que nos hable también de expiación. Ahora un profeta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 43, verso 26, dice: Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Esta palabra expiar también se utiliza, además de utilizarlo como para cargar una culpa, se utiliza también para purificar. Cuando un objeto sagrado, un objeto que se usa en el culto, es profanado, no sé, tal vez robado por unos delincuentes o maltratado, entonces las personas sienten una carga por aquello que ha sido mal utilizado, algo que es para el culto a Dios, ha sido mal utilizado, entonces ellos quieren purificar eso, quieren expiarlo. Y claro, hacen un rito de acuerdo a su creencia, tal vez unas oraciones o aplicarán alguna bendición, en fin. Eso también es expiación y es lo que sucedía acá cuando Ezequiel nos habla de la expiación por el altar y dice, y lo limpiarán y así lo consagrarán. Jesucristo también vino a limpiarnos, a consagrarnos, a expiarnos a nosotros para que fuésemos
santificados por Dios. Somos santos en Cristo. Veamos otro versículo importante en Isaías 53:10. El profeta Isaías, aquí en el capítulo 53, verso 10, dice: y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Se está refiriendo al Mesías, al Cristo que ha de venir. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claro, Jesucristo dio su vida en la cruz, luego resucitó y vive eternamente. Por eso dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Toda la voluntad de Dios está en Cristo y Él es nuestro Señor que gobierna nuestras vidas, la vida de quienes le hemos entregado nuestro destino a Él. Y vamos a ver otro texto, y ahora sí, aquellos 3 textos que yo les hablaba, que aparece la palabra expiación o expiar en el Nuevo Testamento, solamente en el libro de Hebreos. Claro, porque ese libro fue escrito especialmente para ellos, para los hebreos, por lo tanto utiliza un lenguaje cercano a ellos, que ellos van a comprenderlo bien, y allí entonces el escritor de Hebreos les explica sobre Cristo y la expiación. Hebreos 10:6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A Dios no le satisfizo tanto sacrificio de animales, tanto culto, tanta liturgia, tantos ritos en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. No le satisfizo todo aquello. ¿Por qué? Porque lo hacían externamente muchas veces. Lo hacían como un ritual, como una cosa externa y no de corazón. Y lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Nosotros podemos orar, podemos leer la Biblia, predicar, hacer muchas cosas que en apariencia son muy santas, y nuestro corazón estar realmente sucio, y hacerlo solamente por interés de que Dios nos considere. Pero esa no es la idea, ¿cierto? La idea es ser auténticos, ser correctos, ser honestos con Dios y hacer las cosas verdaderamente de corazón. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está hablando acerca de el Mesías, el Cristo que va a venir. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, segunda oportunidad que aparece en el Nuevo Testamento, y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo es quien expió nuestras culpas. Cristo es nuestra expiación, no solamente el que cargó con nuestro pecado, sino que también el que nos purifica de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Hermosa la palabra expiación, que aunque aparece poquitas veces en el Nuevo Testamento, sí aparece muchas veces en el Antiguo, y retrata muy bien la obra de Cristo
por nosotros. Así es que cuando usted escuche esa palabra ya sabe lo que significa. No es que vino a espiarnos como un espía, sino que vino a expiar nuestras culpas, a cargar por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor le bendiga y nos vemos en otra oportunidad en estos conceptos bíblicos.